Qué gente, un saludo, Dios le bendiga, espero que estén bien. Bueno, tenía unos días sin grabar, ¿no? Y desde hace tiempo quería hacerlo, pero por cuestiones de ocupaciones y demás no lo había podido realizar, no había podido volver a tomar un momento para analizar ciertas cosas. Creo que como nación y muchas otras naciones, muchos otros países, están pasando ciertos procesos en los que deben seleccionar a sus gobernantes. Digamos, seleccionar en un marco de normalidad, ¿no? Aunque es imposible hoy día que exista dicha normalidad. Quiero decir que voy a intentar hablar rápido, así que me disculpa si voy un poquito apurado con ciertas cosas, no quiero que el video dure mucho, pero bueno, vamos a ir canalizando algunos temas con respecto a la política, la soberanía de Dios y la libertad del hombre. ¿Cómo esto va engranado? Quiero compartir con ustedes Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21, que habla acerca de la soberanía de Dios, como Él coloca, Él es quien quita y pone reyes, ¿no? Y la historia de Daniel, el libro de Daniel, me gusta mucho, exceptuando la parte escatológica que hay que ir con cuidado allí, como también esto ya es a futuro, temas a futuro que habla el libro de Daniel, pero me gusta el aspecto político que habla el libro de Daniel. Es muy bueno en cómo eh, el profeta, luego, para poner un poquito en contexto, el Señor envía juicio sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia, es conquistado por el imperio babilónico. Se llevan a las personas de la realeza, la gente, y vienen a ser parte del estado babilónico de la nación. Y el libro gira en torno a cómo Dios utiliza al profeta en un ambiente idolátrico, un ambiente o en un entorno extranjero, en lugares donde las autoridades de verdad tenían casi que poder absoluto porque no existía democracia. Es un sistema, un modelo de gobierno que en ese tiempo no existía, pero aún así, en ese modelo de gobierno fuerte, férreo, imponente, aún así la soberanía de Dios está por encima de eso. Y hoy día también la soberanía de Dios está por encima de los gobiernos. Así que quiero mencionar eso y analizar un poco. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En este contexto, Daniel capítulo 2, este es el primer sueño que tiene Nabucodonosor, en que se muestra la estatua con el oro, bronce, por acá yo lo tenía, oro, plata, bronce y hierro. Y obviamente estos son los imperios babilónicos, medo-persa, griego y romano. Y bueno, ya el último imperio que es en el sueño es la roca que rompe todo esto, que es la eh, personificación o la muestra del gobierno absoluto del creador, que está por encima de todos estos gobiernos, de todos estos gobiernos, ¿no? Así que, eh, número uno, entonces podemos preguntarnos, ¿es válido hacernos la pregunta, si Dios quita y pone reyes, ¿cómo es que nosotros elegimos? ¿O será que Dios es soberano y nosotros lo que hacemos es una especie de ilusión de libre albedrío? ¿Será que no tenemos libre albedrío y simplemente Dios creó una especie de ilusión? Entonces, si Dios quita y pone reyes, ¿para qué voy a votar? ¿O para qué voy a ir a elegir? Y independientemente de tu concepción política, no vine a hablar de bandos, no, simplemente de la acción de elegir. Y quizás me meto un poquito con respecto a la historia de ciertos modelos que vemos hoy día y cómo la gente ignora esto y elige y después se está quejando y Dios, ¿dónde está? Y la maldad del mundo. La maldad del mundo, el hambre y otras situaciones también son por gobiernos autoritarios y corruptos, que la misma gente elige y coloca y luego se está quejando, pero es porque ignora la historia, ignora también otros países, otras naciones que están al lado. Así que, rapidito para avanzar. Número uno, obviamente, la idea de Dios en la Biblia, o el Dios que se presenta en la Biblia, el verdadero Dios, debe ser soberano, pero a la misma vez debe dar el libre albedrío al ser humano, porque si no, no podía juzgar sobre un libre o sobre alguien que no tiene libre albedrío. El hecho de que el Señor sea juez, castigue
o bendiga al hombre por sus acciones, entrega la idea o muestra la idea del libre albedrío del hombre. Entonces, obviamente, el Señor, el Creador, el Señor Creador forma al ser humano y le da la capacidad de elegir. O elige lo bueno o elige lo malo. Pero la maldad, el pecado, siempre tiene que ser una posibilidad. Si es que entendemos la idea de libre albedrío, el mal tiene que estar en la posibilidad, en el alcance del ser humano. En el alcance tiene que estar el mal. Entonces entendemos que el pecado, la maldad, el desorden en el mundo, el abuso de poder, es parte de la responsabilidad del hombre. Es parte de la responsabilidad del hombre. Así que, hasta cierto punto, el hombre tiene poder para hacer cosas malas, romper, dañar, acabar con las vidas de personas, pero aún así, al final del camino, como muestra este sueño que tuvo Nabucodonosor y que interpretó Daniel, el Señor va a juzgar por eso. El Señor va a castigar, el Señor va a bendecir y va a juzgar a los gobernantes. Ningún gobernante es eterno, ningún gobernante o ningún político va a estar en su lugar, en ese cargo, hasta que Él quiera. Él va a morir y el Señor lo va a juzgar acá y va a juzgarlo en la otra vida. Siempre y cuando también, obviamente, para perdición o salvación, dependiendo si esta persona se ha arrepentido. Entonces, volviendo al tema de la elección, entendemos que el Señor permite que las personas lleguen al poder, sea por sistema democrático, sea por las armas, sea por algún golpe de Estado. Esto es parte de la dinámica del ser humano, parte de la vida, es parte de la naturaleza caída. Y si las personas hubiesen escuchado o se rigen por la palabra, muchos de los problemas que tenemos hoy en nuestros gobiernos no existirían, o por lo menos estarían más minimizados. En una sociedad civilizada, evolucionada, actualizada, con la tecnología al alcance de la mano. Y es complicado, ¿no? Y a pesar de todo eso, estamos viviendo situaciones difíciles en las que los gobernantes quieren ser más que simples seres humanos. Quieren lealtad absoluta. Quieren obediencia total, sin peros, sin obediencia total. Y cuando un gobernante te exige obediencia total, obviamente está colocándose en un peldaño que no le corresponde, porque él es un ser humano que se equivoca, y es lícito que él sea desechable. Alguien dijo por allí, solo leí un pensamiento, se me pasó y se me vino a la mente ahorita, decía algo así, y es un poquito grotesco: los gobernantes son como los pañales, constantemente hay que estarlos cambiando, porque se ensucian, de nada se ensucian. Y así creo que debe ser. Y así es. De eso se trata la democracia. De constantemente modificar al gobernante. Constantemente. La democracia no existe en sistemas donde más tiempo se le da al gobernante allí, en su lugar. Ahí no, eso no es democracia. La democracia descansa en la idea de que cuando el pueblo quiere modificarlo, lo cambia. Claro, no lo va a modificar hoy, mañana lo vuelve a poner. No, o sea, es un desorden, ¿no? Obvio, hay un sistema que debe sostenerse y el Estado debe existir. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. Así que, volviendo al tema, ¿tenemos poder de elección? Sí, tenemos poder de elección. Y pues esto descansa en la idea de que el hombre debe tener la capacidad de elegir, y a la misma vez Dios legisla y gobierna por encima de la capacidad de elegir. Dios creó el libre albedrío. El libre albedrío, la capacidad del hombre de elegir lo bueno, lo malo, de elegir blanco, negro. Dios la ha creado, Él está por encima de eso. Estas variables, si yo, luego de que termine el video, voy y decido hacer otro video, porque pienso en otro tema, o ya tengo un tema trabajado, o me acuesto a dormir, porque ya son no voy a decir la hora, pero son más de las 12 de la noche, y me acuesto a dormir, a Dios no se le escapó eso. Dios sabía ya qué opción iba a elegir, pero Él en su soberanía eligió, ordenó las cosas para que yo tuviera o la posibilidad de hacer otro video después de este, o me fuera a dormir. A Dios no se le escapó, pero Él, en su soberanía, colocó esas variables, y esas variables son posibles.
Entonces Él es quien quita y pone reyes. Él es quien quita y pone reyes porque Él ha creado las condiciones en su soberanía para darle la libertad al hombre de elegir a o B. Pero Él está por encima de eso, porque Él creó esa idea, Él creó el sentido del libre albedrío. Es difícil de explicar con palabras. No sé si me doy a entender. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Esta idea o estas posibilidades en el espacio, en la realidad, no se escapan del control de Dios. No se escapan del control de Dios. Ahora, ¿qué es imposible? Que un gobernante sea eterno, porque él como persona se está degradando, cada día estamos muriendo. Entonces, eso es lo que debemos entender. Obviamente, Dios coloca la idea del profeta acá es que Él es quien gobierna, Él es quien legisla, y Él deja que personas se perpetúen en el poder, pero también le da la posibilidad a las personas o al pueblo de colocar o quitarlo, o hasta cierto punto cuando ya eso exista. Porque si ya los colocaron y ya se creó todo lo que ya entendemos, ¿qué sucede? Y ya no se quieren bajar, bueno, igual sigue siendo responsabilidad de la gente que lo colocó, porque no llegó ahí por arte de magia. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Debemos entender de que somos responsables de lo que, de nuestras decisiones, y aún así Dios es soberano y Él pone freno. Pone freno. Si crees que los gobernantes hoy día son malos, si crees que son autoritarios, pueden ser peores. ¿Pero por qué no son peores? Porque Dios pone freno. Dios en su soberanía, en su amor, Él les pone freno. Con cosas que tú y yo no entendemos, con cosas que quizás no hemos visto o no sabemos, pero ellos tienen freno. Si Hitler, bueno, ya dije Hitler, si este gobernante, me va a tocar cortar esa parte del video, si este gobernante Dios no le hubiese puesto freno, hubiese legislado en el mundo, hubiese acabado con el pueblo que estuvo allí encimado. Si Stalin no hubiese tenido freno, hubiese acabado con más gente de la que acabó. Si Lenin, por su parte igual, Pol Pot en Camboya igual, todos y cada uno de los gobernantes tienen freno. Y el Señor es quien quita y pone reyes. Lo que pasa es, obviamente estoy hablando de un sistema democrático en esta parte del mundo y todavía hay esa posibilidad. Así que tengamos cuidado, seamos sabios, investiguemos la historia cuando vayamos a darle este voto de confianza a la persona, ¿no? Que va a estar allí junto con un aparataje, y entendamos que no es un Mesías, no es el Salvador, no es la Salvadora. El Señor, Rey eterno, es uno solo. Es uno solo y Él está gobernando, está legislando, está poniendo freno al pecado. Nos está dando la posibilidad hasta cierto punto de todavía de poder seleccionar. Esas posibilidades a veces se acaban porque la gente es necia e ignora la historia. La ignora y el Señor dice, bueno, ¿tú quieres eso? Pues dale. El pueblo de Israel, no, que queremos rey, que queremos rey. Mira, el rey te va a quitar a tus hijos, se los va a llevar a la guerra. Porque él si por capricho quiere crear una guerra, la va a crear. Y se va a llevar a tus hijos, te va a poner impuestos. Y cuando cree más guerra, necesita más dinero, necesita más armas y te va a poner más impuestos. Si le gusta a una de tus hijas para casarse y tener la esposa en número 25ª, lo va a hacer. No, sí, queremos eso. Ah, bueno, toma tu rey. Toma tu rey y sé responsable. Y atente a las consecuencias. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y luego de Saúl vino David. Y de David, entre David y Salomón vinieron posteriormente el desorden de primera y segunda de reyes. Los reyes del norte, los reyes del sur. Y todo este desorden que pudimos ver en primera y segunda de reyes. Primero y segundo de reyes, mejor dicho. Pero es la forma, así son los gobiernos. Así son los gobiernos. Pero aún así, por encima de su maldad, de su autoridad está Dios. Él está por encima. Y Él juzgará. Él juzgará y también nos hará responsables por nuestras acciones. Nosotros también somos responsables. No de igual forma, porque yo no soy ministro de Economía, no soy ministro de Hidrocarburos, no soy igual responsable que ellos, pero sí soy responsable. Todos y cada uno. Un país avanza no por cambios de allá arriba. Los cambios vienen abajo primero y luego van yendo escalonados. Así sucede. Pero todo piensa por acá. Por acá. Pienso yo
todo empieza por la cabeza, ¿no? Y por el análisis de las cosas, la conciencia. La conciencia de la verdadera historia, no de la manipulación, ¿no? Y bueno, este tema pique y se extiende, así que lo dejo hasta acá. Bendiciones, gente. Salud.